Ok, vamos al capítulo número 7 de nuestro libro. ¿Qué página tienen ustedes? Oigan, como que mi libro pareciera pirata. Bueno, todos tenemos diferentes hojas. A ver, 137. 137. ¿Qué edición es la suya? En las primeras hojas está. La mía es 2022. 137. La mía también dice agosto 2022. Igual. La tuya, No, Leti. la mía dice 82ª reimpresión, enero de 2026. Ah, más reciente. Más reciente. Bueno, está bien. Leti, ¿nos puedes hacer favor de leer capítulo 7 hasta donde yo te diga basta? Capítulo 7. Los descriptores nucleares. Las palabras como la naturaleza se me desvelan y se me ocultan el alma interior. Alfred Tennyson, In Memoriam, H. Bien. Los sentimientos que albergamos hacia nuestros padres son una puerta de acceso a nuestro propio ser. También son una puerta de acceso a los 4 temas inconscientes que presentamos en el capítulo 5 y nos ayudan a determinar con exactitud cuáles de estos temas están actuando en nuestras vidas. En este capítulo te pediré que describas a tu madre y a tu padre biológicos. Hazlo concediéndote libertad plena en tus respuestas. Cuando vayas realizando los ejercicios siguientes, es probable que descubras más cosas acerca de ti mismo que acerca de tus padres. Si no has conocido a tus padres biológicos, pasa al capítulo siguiente. Ah, está ahí. Describir a tu... Ok. Está ahí. Ahora, aquí es bien importante el que si hay alguna persona que no tiene claro si los padres que les presentaron son sus padres biológicos, lo que tengan como referencia más directa, ¿sí? Y si se diera el caso de que alguna persona tiene unos padres, por decirlo así, adoptivos y ya conoció a los padres biológicos, entonces vámonos a ir directamente a la parte de padres biológicos, lo que se conozca. Uh-huh. Es bien importante mencionar lo que aprendimos en las primeras reuniones que teníamos de la epigenética, que muchas veces una persona al núcleo familiar al que llega le comienzan a transmitir toda esa parte que es un legado del clan, de la familia a que lo acoge, y se comienza a manifestar en esta persona actitudes, preferencias, muchas cosas que si años después eh, tiene la oportunidad de conocer a la familia biológica, se da cuenta que hay cosas que totalmente difieren. Ahora, en los últimos años, hablemos de 10 años para acá, se ha visto, dado la magnitud de divorcios que existen a nivel mundial, que bajo esta circunstancia donde padre o madre que se quede con el hijo sobre todo, porque lo pueden estar compartiendo, pero hay alguien que actúa como base, si tiene a otra pareja, si vuelve a tener otra pareja, ese niño, ese hijo, esa hija, comienza a tener una gran influencia de parte de la pareja de mamá o papá si hay una compenetración de esta persona con el individuo. Entonces es como si llegara a una familia donde lo adopten. Ajá. Entonces probablemente comience a manifestar
gustos, preferencias, formas de pensar de la nueva pareja, ya sea de mamá o papá. Y es como si fuera una adopción. O sea, esto desafortunadamente no hay mucha información, hay pocos foros, hay muy poca información en revistas científicas o médicas o de psicología, todo esto, que nos den estos estudios. A mí en lo personal se me hace muy interesante desde el aspecto constelaciones. Cuando constelamos, en ocasiones es tan insistente el sesgo que hay que en una constelación de que tu padre, tus abuelos, tu mamá, tu no sé qué y no sé cuánto, que pierde de vista el facilitador, el constelador, si la persona viene de una familia pues de divorcio. Ahora imagínense si esa persona viene no nada más con una pareja de papá o de mamá con quien se haya quedado. Y probablemente varias parejas han estado en ese trayecto de su vida después del divorcio y todo lo que le han ido improntando. Ujú. Mi hijo tenía escasamente 18 años y yo le dije, ¿sabes qué? Ya no me presentes a más de tus parejas. A veces duraba 3 meses, a veces duraba un poco más. Y le doy gracias, pues siempre era de que la llevara a casa, compartíamos más en casa. Somos una familia que acogíamos más que... Y él era el varón, y acogíamos más a la pareja mujer en casa, que él estuviera en la casa de la pareja. Y yo sin racionalizarlo, sí le llegué a decir, ya no me presentes a más de tus parejas porque me encariño. La verdad son niñas bonitas, bien, de buen corazón, muchas cosas, ¿no? Y a la fecha se me queda grabado, inclusive algún, eso ya aquí entre nosotros, se me queda algún, ¿cómo se dice? Un apodo para identificarlas, porque a veces se me olvidaba su nombre, ya pasando el tiempo. Y una de ellas la decíamos la Velanovita, porque se parecía a la cantante de Velanova y cosas así. Pero a fin de cuentas nos improntó algo, nos dejó algo. Ahora imagínense un niño que es toda una esponja que se le está educando, se le está formando. Y si llega alguna pareja, definitivamente yo la primera vez que me puse a revisar esto en una constelación dije, pues claro, la pareja la tomó esta persona, la pareja de su mamá, la tomó esta persona como si ella hubiera llegado a una nueva familia, porque inclusive la mamá cambió totalmente de hábitos y de todo, que como cuando estaba con el papá de origen. Entonces para ella fue así, una familia nueva. Ujú. Y estaba yo perdiendo de rumbo esa parte. Y en constelaciones me pongo a revisar y no se aborda mucho el tema. Y desafortunadamente en nuestro libro, en este Dolor no es mío, lo abordan nada más como la madre o el padre adoptivo, no en esa parte. Bueno, es algo de que si vienen de este tipo de familia, en un momento dado, no vamos a perder de vista esa influencia. Buena o mala o regular, ¿eh? No la perdamos. Por la edad que tenemos, la mayoría de los aquí participantes, pues todavía venimos de familias, pues ahora sí que para toda la vida, como les haya ido. Y papá y mamá se quedaron, ¿no? Uno con el otro. Pero bueno, espero que la mayoría todavía estemos en este tipo de familias que venimos. Y si no en adelante, quienes estén formando familias o vengan de un divorcio, nada más tomar en cuenta este punto, ¿sale? Bueno, me parece importante hacer esa observación al inicio de nuestro capítulo número 7. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, ¿No? no. No. Perfecto. Bueno, vienen unos ejercicios. En el ejercicio en el escrito número 3, describir a tu madre, describir a tu padre
Y en el ejercicio número 4, describir a tu padre como algo particular. Ujú. En el ejercicio que dice escrito número 5, es describir a tu pareja, amigo íntimo o jefe. Ojo, aquí no necesariamente es que si tienen pareja describirla, sino es a una figura que represente para mí probablemente esa pareja, ese amigo íntimo, ese jefe, ese maestro en mi vida que me marcó, alguna figura. Ahora, si tú eres de las personas que no tienes una relación de ningún tipo con alguien así que le puedas poner este título, hay personas en tu vida que definitivamente, por diversas circunstancias, se han cruzado en tu camino y han marcado de alguna manera. Totalmente aislado, no creo que estés. O sea, nadie puede estar totalmente aislado. Así sea con la persona que le vas a comprar los jitomates cada semana, algo deja. Yo les he platicado mucho en otras ocasiones, en otros foros, de una persona que le compraba tamales y se los juro, iba por los tamales, por las pláticas que tenía, no conmigo, sino en el entorno. Y entonces el chismoso de Juan Carlos, Gaby, allí en Paseos de Tasqueña. Y entonces el chismoso de Juan Carlos se quedaba sentado allí en la banquita al lado de la señora y escuchaba cada historia, pero la forma en la que ella daba sus opiniones, sus sugerencias, decía yo, no, esta señora sí es psicólogo, pero de banqueta de tamal, de bote de tamales. Buenísima. A mí me marcó, por ejemplo, esa persona, ¿sí? Ese es algo que yo podría describir, por ejemplo, de algo que me improntó. Digo, hablando en los extremos si no tuviéramos a nadie, ¿sí? Bueno, ahora me gustaría que comenzáramos con unas pequeñas descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo, si fuera el caso de algunos de ustedes. Pero aquí voy a hacer una observación antes de que vayamos a leer la parte de nuestro libro. Dice, tu trauma nuclear. Estamos en nuestro capítulo número 7, que es los descriptores nucleares. Entonces, tu trauma nuclear. Adelante, ¿quién me levantó la mano? Leticia. Vas, Leti, vas. Es que no me queda claro cuando dices que te improntó, que Que te entiendo. marcó, que te dejó alguna experiencia, que te dejó algo en tu vida que recuerdes, que marcó, o que repites algún patrón de conducta, o que a partir de ese momento te hizo reflexionar y entonces tú cambias una actitud. Vaya, algo que te dejó huella en ti. Ok, gracias. No, gracias, qué bueno que me dices, Leti. A veces yo me subo al mundo de lo que yo muevo acá en tu cabeza y me olvido que coexisto en otro mundo con ustedes. Me dicen a veces mi familia, es que tú crees que estamos dentro de tu cabeza, pero tu cabecita gira a un mundo y la de nosotros a otro. Cuando les digo así, eso, pásame eso. Es mi cabeza, ya sabe qué. Gracias, Leti. Ok, Bueno, gracias. ahora vamos a reunir todas las piezas del mapa, hablando del trauma nuclear, de nuestro lenguaje nuclear. Hasta aquí hemos aprendido a extraer de nuestra queja nuclear las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear. También hemos aprendido a analizar nuestros descriptores nucleares, teniendo en cuenta que los adjetivos con que describimos a nuestros padres suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que de ellos. Hemos aprendido también que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos, nuestra frase nuclear, esto no está en su libro, yo se los estoy leyendo de otro lado, puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta por aprender es atender un puente para llegar hasta nuestro trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de la historia familiar.
Hay dos maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico. Ojo, ¿se acuerdan que en las primeras sesiones les decía yo de un árbol genealógico? Sí. Ahora es momento de que ya lo desempolven, ya tenerlo. Ajá. Les voy a pasar un pequeño esquema, en su escrito, bueno, en su WhatsApp también, de un árbol, que son las raíces, que es el tronco y que es el follaje. Y entonces, ahí vamos a poner, por ejemplo, en las raíces, los valores humanos, ¿sí? Lealtad, compromiso, puntualidad, honestidad, respeto, X. Y le vamos a poner de nuestro árbol genealógico que tienen ahí, que van a tener a la mano como su guía, de qué persona ustedes pueden decir, quizás no necesariamente aprendieron, pero lo reconocen. A lo mejor estaba el tío o la tía siempre muy comprometida en cuanto a la puntualidad, y entonces ustedes tienen ahí dentro de valores humanos puntualidad y ponen al tío o a la tía, ¿sí? Y probablemente eso pues marcó en ustedes, dejó esa huella, esa impronta, Leti. Ajá. Y de ahí les voy a ir explicando, porque eso es la base de lo que son los valores. Luego va a venir las acciones. En acciones, probablemente yo me recuerde de algo que alguien de mi árbol genealógico hizo como acciones. Y entonces, si puedo yo relacionar lo que hay en el tronco de acciones con lo que son valores, perfecto, ¿sí? Si no, a lo mejor se va a la parte de arriba que es el follaje. ¿Qué es el follaje? El follaje es eso, en ocasiones que nos da ese sentido de vida, a veces lo que se habla como qué legado vas a dejar, qué historia de ti vas a dejar. A lo mejor algo de esos valores, esas acciones, marca como lo que tú vas a dejar o vas a continuar. Hay familias que como valores está la responsabilidad, el compromiso, la honestidad. Yo tengo un conocido que tenía su puesto de periódicos y el día era un papá de un compañero de la secundaria. Y entonces el señor, a fin de cuentas, marcó a su familia, y a través de su familia yo lo vi así, que el señor, si no le alcanzaba ese día con la venta de periódicos, también sacaba su cajoncito para bolear. Ajá. Y de alguna manera, no sé en qué parte de mi inconsciente, yo le di mucha vitalidad, lo potencialicé y surgió en mí algo que yo lo vi como algo que me daba mucho gusto, y era bolear zapatos. Váyanse a saber ustedes si era esa parte que yo veía. Con esto él sacó adelante a su familia. El día de hoy, uno de sus hijos, mi compañero de secundaria, es un cardiólogo muy reconocido. Desafortunadamente no está en México, vive en Argentina. Y así, tres, cuatro miembros de la familia muy reconocidos, ¿sí? Y algo que a mí probablemente, y si eso sí estoy muy seguro, de muy pequeño me gustaba a mí bolear zapatos. Luego se vino así como algo, como una parte, no necesariamente como sentido de vida, pero sí como una herramienta que me daba a veces un plus, o con mi pareja, o con las personas, inclusive recomendarles dónde se fueran a bolear, ¿no? Y sentarme yo en un puesto de boleado de zapatos, para mí es una experiencia maravillosa. Todo el gozo que me da, todo el placer que me da es impresionante. Fíjense, ¿de dónde viene esa cadenita? Les platico este tipo de ejemplos, porque muchas veces los que leemos en nuestro libro, yo los veo a veces muy distantes, o no los veo encarnados, que le llamo yo, muy de nuestra vida diaria. Y espero que con este tipo de narraciones que les hago yo, ustedes encuentren esas historias personales, ¿sí? Entonces, ojo, un trauma nuclear o un descriptor nuclear que encontremos
no siempre es para mal, nos puede haber marcado para bien. ¿Qué hubiera sido para mal, por ejemplo, la historia de este señor que vendía periódicos y boleaba? A lo mejor si yo me aferraba a tener el éxito vendiendo periódicos y boleando zapatos, cuando hubiera a lo mejor cortado, limitado otras áreas de mi vida, no necesariamente estudiar, sino otras áreas de mi vida, de sacar adelante mi vida, ¿sí? Entonces, quiero que sean más amables con sus historias personales. ¿Qué es ser más amable? Que las pongan sobre la mesa y probablemente allí encuentren, así como estamos en el árbol, los valores en la raíz, las acciones. A lo mejor ustedes se encuentran realmente en esa parte del legado de lo que está en esas ramas, del sentido de vida, lo que desde la raíz, así como dice Beth Hellinger, estamos buscando a veces entre las ramas lo que en las raíces están. Allí es esa, para mí, la explicación más viva de esa frase de Beth Hellinger. Ajá. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Ya saquen, desempolven. Fíjense, estamos a la mitad de nuestro libro. De 14 capítulos estamos en el 7. Entonces ya desempolven su árbol genealógico y vamos a ocuparlo. Ahora sí vamos a hacer el recordar, o vamos a preguntar en la medida de lo posible, ¿quién de nuestra familia por ahí, dentro de valores humanos? Y les voy a pasar una lista de valores humanos. Ajá. Para que ustedes, pues ahí le rasquen a la familia. Vamos a sacar ahora lo bueno. Ya estuvo bueno de traumarnos nada más, gran parte de nuestro taller. Ahora ya estamos sanando, ahora vamos a sellar esa parte de sanar. Y si no estamos todavía en el sentido de vida, vamos en este momento a encaminarnos hacia ese sentido de vida. Y algo maravilloso, y me encanta que ojalá les deje a ustedes esa huella, dejar un legado, ¿sí? Y no es que, pues, ni quién se va a acordar de mí o para qué lo dejo. No. El legado ustedes no saben a dónde puede llegar, ¿sí? Esta persona en su vida va a saber esto, que hoy dejó un legado en mí, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿quién me ayuda a leer de nuestro capítulo número 7? Espérenme. Donde dice, descriptores nucleares comunes tras una ruptura temprana del vínculo. Yo, Descriptores nucleares. Adelante, ¿escuchamos yo, bien todos? Sí, Bien, sí. gracias, muchas gracias. Adelante, Gaby. No obstante, somos muchos los que hemos vivido una separación o una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre y luchamos por encontrar la paz, Ahí hacemos por una pausa, encontrar perdón, esas, Gaby. Una ruptura temprana del vínculo con nuestra madre o padre, pónganle ahí, porque se enfoca mucho el libro muchas veces a la parte materna. Pero pónganle ahí, o padre, ¿sale? Perdón, adelante. por encontrar esa sensación de pisar un terreno sólido. He aquí una lista de descriptores nucleares comunes entre las personas que vivieron Un una poquito más alto, desconexión Gaby, temprana, que de voz, vivieron de una volumen. desconexión, que vivieron una desconexión temprana de sus madres o padres. Mi madre, bueno, mamá era fría y distante, no me tenía en brazos nunca. Yo no confiaba en ella en absoluto. Mi madre o padre estaban demasiado ocupados para hacerme caso, nunca tenían tiempo para mí. Mi madre o padre y yo estábamos muy unidos. Es como una hermanita pequeña a la que yo cuido. Mi madre o padre eran débiles y frágiles. Yo era mucho más fuerte que ella. No quiero ser nunca una carga para mi madre o padre. Mi madre era distante, fría emocionalmente y crítica. Siempre me apartaba de sí. La verdad es que no le importo. Lo cierto es que es que no nos tratamos. Yo me sentía mucho más próximo a mi abuela. Fue ella la que me hizo de madre. Mi madre está completamente centrada en sí misma.
Solo le importa lo suyo, nunca me manifestó ningún cariño. Puede ser muy calculadora y manipuladora. Yo no me sentía a salvo con ella. Le tenía miedo, nunca sabía lo que podía pasar en cualquier momento. No tengo una relación estrecha con ella, no es maternal, no es como una madre. No he querido nunca tener hijos, jamás he sentido dentro de mí el instinto materno. Hoy es el dolor que se expresa en estos descriptores nucleares. En el capítulo 11 exploraremos con Hasta detalle ahí, el hasta lenguaje ahí, nuclear. ahorita. Muchas gracias, ¿ok? Bueno, eh, vamos a ver lo que es la pregunta puente. Para expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde surge su responsabilidad en cualquier área de su vida? Su responsabilidad de su aseo personal, su responsabilidad de el compromiso financiero que adquieren en algún momento dado. Bueno, repito, para expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado. Vamos a regresar a tu frase nuclear y convierte ese miedo en una pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podría expresarse en forma de miedo y que tiene un descendiente en familia. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Ejemplo, ¿qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos? ¿O fue entregado en adopción? Se los juro que muchas veces sacamos aquí una novela completa cuando comenzamos a hacer esas exploraciones de todo mi clan familiar. Otra pregunta. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? Otra. ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? Otra. ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? Por ejemplo, cuando desafortunadamente en alguna familia sucede que un niño fallece, muchas veces se busca un culpable. Y en diversos casos, la madre o el padre es el que asume la responsabilidad de ese fallecimiento. ¿Cómo lo puede asumir? Porque le transmitió la enfermedad genéticamente, porque no estuvo a cargo de su diagnóstico oportuno, porque los médicos o los hospitales o la falta de recursos le llevó a ese fatal desenlace. Y de ahí, vámonos, miles de cosas más pueden estarse considerando en la culpabilidad de alguno de los miembros. En nuestro caso, si existiera algo así, o existiera el fallecimiento de algún ser querido, y yo estoy muy atorado en ese aspecto, vamos a revisar dónde existe ese bloqueo. ¿Y cómo podemos localizar ese bloqueo? ¿O dónde podemos en un momento dado nosotros, si ya estamos hablando en nuestro capítulo
de algo que queremos ya trascender es ver esos descriptores nucleares. Ajá. Ese trauma nuclear. Ahora, si tú te revelas que no es personal, pero sí a través de tu mamá o de tu papá, tú tienes ese trauma. Por ejemplo, mi mamá era una persona que viene de una familia donde su papá biológico únicamente lo pudo vivir los primeros 3 años de su vida. Pero esos 3 años que supo de su papá, porque realmente recuerdos reales nos contaba 1 o 2 pasajes, fueron lo que le transmitió su mamá, o sea, mi abuelita. Y de ahí, lo que mi mamá vivió con su mamá, mucho de eso nos lo transmitió directamente en acciones, directamente en frases, a los mayores de sus hijos. Somos 7 hermanos, uno de ellos ya falleció. Pero dependiendo el número de nacimiento de los mayores, de los primeros hacia abajo, la historia fue teniendo modificaciones. Dado esa historia, como la transmitía mamá, de un mismo suceso, por ejemplo, que ella nada más tuvo a su papá los primeros 3 años de su vida, a cada uno de nosotros nos llegó de diferente forma el impacto de esa información. Ajá. Entonces, digamos, el trauma nuclear. He de decirles que los hermanos más pequeños, recordemos, somos 7, el impacto de la ausencia de su papá, de mi mamá, por fallecimiento, en mis hermanos menores llega de una manera muy agresiva, porque ya se denota entonces con el transcurso de su vida de mi mamá, su no trabajo del duelo. Y entonces, cuando estaba en shock, cuando estaba en bloqueo, cuando estaba en ese no aceptación, era todavía el mundo ideal de papá. Y pasan los años, pasan los años, pasan los años, y entonces revela una situación con mi papá de lo que es su duelo no resuelto. Y entonces mis hermanos ahora sí que tienen otros datos del comportamiento de mi papá, diferente a los datos que yo tengo de mi papá, pero son vivencias, ¿eh? Y imagínense, una vivencia trastocada por la información de origen. Entonces, los hermanos mayores tenemos una percepción e interpretación de papá, de la presencia de papá, diferente a los hermanos menores. Pero no por eso todos actúan de la misma manera, ni los grandes ni los menores, sino hay como bandos. Unos lo acogen muy fuertemente para bien y otros lo rechazan muy fuertemente. Y esto es en el trauma nuclear. Entonces, ¿cómo me comporto yo adulto en el momento que tengo, por ejemplo, hijos? ¿No? Ahí es donde viene esa parte donde no quiero confundirles. Quiero que se revelen para sanar. ¿Qué es sanar? Aceptar. Y que la interpretación que yo tenga es la que yo estoy viviendo, no la que recibí, porque la vivencia pudo haber sido muy viciada, muy contaminada por lo que mamá o papá o los anteriores comentaron. Pero la realidad, ¿cuál es? Esa es la que yo quiero que comiencen a ver para que se quiten de la vocecita de mamá o la vocecita de la abuela o del abuelo o de papá, de aquello que hoy yo puedo estar sufriendo. ¿Se acuerdan de esa frase famosa de que todos los hombres son iguales? Tiene un origen. Ajá. Y no porque aquella persona que le pasó algo con un hombre marque a todos. Cuidado. Este capítulo 7 puede ser muy corto, pero también nos revela mucho hacia la parte
aceptación. Ujú. ¿Y para qué nos va a servir la aceptación? ¿Para qué creen ustedes que nos sirve la aceptación? Quizás en su vida han trabajado mucho en tener esa aceptación en algo sucedido. Pero ¿para qué creen ustedes que es sanador la aceptación? Con sus palabras, con su interpretación. Recordemos, aquí no estamos haciendo un cuestionario de bueno y malo y regular. Para dejar de pelear con esa situación. Bien, así de sencillo. Muy bien, Leti. Así de sencillo. No voy a obtener absolutamente de esta, qué bien dicho, de esta pelea. Y viene desde el origen de la palabra duelo, en latín, el origen, dolus, es un duelo, pero es un duelo personal. Entonces, para dejar de tener esa batalla, de tener esa pelea, de tener ese encuentro, ¿con quién? Con nosotros mismos. Entonces, nuestro libro, al final del capítulo 7, precisamente dice, cambiar la imagen interior que tienes de tus padres. Dice, vuelve a leer tus descriptores nucleares. Esta vez, léelos en voz alta. Escucha con oídos nuevos. ¿Oyes algo nuevo? Indican las palabras con carga emocional que sigues albergando hacia tus padres sentimientos no resueltos. Mientras lees los descriptores, observa las sensaciones de tu cuerpo. Si te tensa el cuerpo o se te relaja y la respiración está libre o constreñida, observa si hay algo dentro de ti que quieres cambiar. Ojo, aquí es muy rapidito y muy por encima el trabajo de este capítulo que nos marca. Para mí es precisamente el parteaguas y es por eso el capítulo intermedio de los descriptores nucleares y bien llamado también tu trauma nuclear, pero vamos a trascenderlo. Ahora, es muy, muy corto la parte en la que podríamos trabajarlo. Sí, tienen el libro de texto y lo están leyendo y para mí queda muy abierto la parte como, por decirlo así, la herida. Entonces, ese es el riesgo de leer un libro como este y que lo estemos haciendo a título personal sin un acompañamiento. Porque entonces, todo lo que surja de esta situación, pues con quién reboto información, quién está en mi acompañamiento. Ajá. Para eso estamos aquí. Insisto, ocupen esa oportunidad de que su servidor les esté acompañando. Por eso se inscribieron a este curso, ajá, porque iba a haber un acompañamiento, no se iba a leer solo. Entonces, eh, vamos a hacer un trabajo más a profundidad de este capítulo 7. Voy a leer más o menos rápido los ejercicios porque va a venir esto todo en su cuaderno de trabajo. Nada más déjenme anotar. Es que aquí hago mis notas en mi libro de lo que voy. De lo que se me va revelando. No se crean ustedes que tengo todo el script, todo el guión aquí, ¿eh? Ustedes, conforme van surgiendo las cosas, también ustedes me están aquí mandando esa información de qué anotarles, qué ponerles. Bueno, nuestro cuaderno de trabajo sí va a estar un poquito, bueno, va a ser mucho más de lo que solo nuestro libro nos dice. Ajá. Entonces, les voy a pasar un buen documento. A partir de mañana ya lo tienen ustedes disponible en PDF. Por eso la verdad me interesaba mucho el mensaje que yo les decía, quiénes continuamos y quiénes ya se quedan. Porque este punto es totalmente revelador. ¿Y qué es la revelación? La sanación, el trascender. Mi interpretación, ahora sí, de los hechos, pero desde qué punto de vista. Y yo espero que se haya procurado el punto trascender y sanar. Ajá. Bueno, dentro del ejercicio va a ser de entrada lo que es pues mi frase nuclear, que hemos venido viendo en la primera hora.
y van a ustedes encontrar sus preguntas puente. Para todo esto, yo les voy a pasar esta información para que puedan ir resolviendo. Van a poner el genograma. El genograma, permítanme. Van a poner el genograma. El genograma es una representación visual bidimensional de un árbol genealógico. Es un mapa. Cada imagen nos lleva a la siguiente. Aunque no sepamos exactamente lo que buscamos, al trazarlo podemos arrojar luz sobre un rastro de sufrimiento que se extiende desde un acontecimiento trágico del pasado. Para crear el genograma, tu genograma dará los siguientes pasos. Prepara un diagrama de las 3 o 4 últimas generaciones de tu familia, en el que aparezcan tus padres, abuelos, bisabuelos, hermanos, tíos y tías. La información que se tenga. No hace falta que te remontes más allá de tus bisabuelos. Incluye a los hijos de tus padres, de tus abuelos y de tus bisabuelos. No hace falta que añadas a los hijos de tus tíos, tías o hermanas. ¿Ok? Traza el árbol genealógico representado a los varones con cuadros y a las mujeres con círculos. Les voy a poner un ejemplo de todo. Todo esto que les estoy diciendo ya viene en su cuaderno de trabajo, ¿sí? Y la nomenclatura o los signos o los símbolos que vamos a emplear son símbolos que se emplean en investigaciones, en estudios. Entonces son símbolos universales. Es como cuando vemos un letrero en la calle que está un círculo, una E, una letra E y una raya atravesada. ¿Qué nos quiere decir ese símbolo? Es un símbolo universal, es una nomenclatura universal de vialidad. ¿Qué nos dice? Les estoy preguntando, ¿eh? No estacionarte. Exacto. No estacionarse. Bien, entonces, si ustedes siguen explorando en este mundo, que ya entraron muy fuerte a la parte de árbol genealógico, constelaciones, sanar árbol genealógico y demás, tengo 2 cursos muy buenos de esto, a ver si después los reactivo. Uso esta nomenclatura, la nomenclatura o los símbolos universales. Entonces, para adentrarnos en eso es lo que vamos a ir ocupando, ¿sí? Y dice, puedes dibujar las ramas del árbol genealógico con líneas para indicar quiénes pertenecen a cada generación. Elige el método que prefieras. Yo les diría, cómprense una cartulina y vayanla enriqueciendo. Porque una hoja tamaño carta, pues a mí me falta espacio. O váyanle pegando más hojas allá, vayan haciendo su hoja cada vez más grande. ¿Sí? Entonces, van a tener su diagrama de bisabuelos, bisabuelas, hermanos, tíos, abuelos, padre, madre, y los van a poner. Ya estando aquí presentes en nuestra sesión del martes 25, perdón, ay, déjenme tomar tantita agua, disculpen. Les voy a enseñar a usar igual la nomenclatura con letras para no confundirles. Cómo se identifica el bisabuelo, materno o paterno, la abuela o el padre, ¿sí? Pero ahorita nada más círculos y cuadrados, ¿ok? Ahí les voy a explicar. Entonces van a crear su genograma ya con su árbol genealógico y aquí ya lo van a poner más en cuadritos y circulitos. Y algo que les quiero mencionar. Para este ejercicio vamos a utilizar una hoja, de preferencia una cartulina, y vamos a representar, como les decía, a cada uno de los miembros. Van a contemplar su genograma, pero desde la tranquilidad, desde la compasión, desde el ser benevolentes.
¿A qué me refiero? Que no comiencen en detonar en ustedes el revelarse esa historia o ver lo que sucedió y genere resentimientos, vaya yo y comience a tener malos comportamientos con algunos de mis miembros vivos o fallecidos, ¿eh? Ni mucho menos. Sean un tanto responsables emocionalmente de lo que están viviendo es para sanar. Uh-huh. Dejarnos guiar por los pensamientos, por los sentimientos, por las sensaciones corporales, sí, pero no llegar a la acción de que me lastime o que me cause yo un dolor, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El rastro del trauma. Entonces, se perciben las reverberaciones, así como cuando echamos una piedrita en el agua y se hace la onda expansiva, esa reverberación de nuestra frase. Y puede resonar en nuestra historia de familia. Pero esta definitivamente ha dejado un rastro. Uh-huh. Ahora, si en el momento del trabajo ustedes, si tienen más hermanos, hermanas, probablemente haya algún sentimiento de querer ayudar a que la persona sea feliz, o si ya es feliz, que sea más feliz. No necesariamente todos viven en el dolor, ¿no? Van a comenzar a revelar esa parte donde ahora que ven su historia, lo van a entender mejor. Y no necesariamente el que al verlo yo desde otra óptica, ustedes se comiencen a cargar de culpa de que, híjole, no me había dado cuenta de esto, que fulanito de tal lo vivió de esta manera, y qué cruel he sido yo, porque yo lo viví desde otro, pero no sabía esa historia. Y a mí me pasa a tiro por viaje, ¿eh? Con mi familia. Ayer estaba aquí en su casa departiendo la comida con mi hermana, una de ellas la menor, y fíjense, su historia de vida la tiene totalmente, ayer me di cuenta, totalmente velada, no reconocida, falta de información de las vivencias de ella conmigo. Y es una etapa muy fuerte, esa etapa. Es, por ejemplo, desde su nacimiento hasta los 6 7 años. Y en ese inter, cuando ellas nacieron, porque son cuatas, mi hermano falleció, el mayor. Entonces, ellas naciendo, y al año siguiente, al primer año, mi hermano fallece. Imagínense, ellas de 1 año y el hermano mayor fallece. Y entonces yo entro, digamos, al quite de ayudar a criar, a formar a mis hermanas menores, porque mi mamá en ausencia de presencia, en ausencia mental, en ausencia de presencia, porque ella se aislaba mucho, pues yo entro a criar a mis hermanas, pues prácticamente a partir desde que nacen, porque anterior mi mamá iba y venía del hospital. Entonces, ojo, tampoco es de que ayer revelamos información mi hermana y yo, y es cargarla a ella de culpa, porque a lo mejor ella me estaba observando de una manera, no porque nos lleváramos mal, no, afortunadamente tengo una muy buena relación con ella y muy buena historia, pero hay cosas en las que así de que, híjole, ¿a poco? O sea, si ya me tenía en un lugar favorable, tampoco yo quiero que me suba a un altar y me idolatre. No, ni tampoco que pase yo al otro punto de que, híjole, qué poca abuela la tuya, cómo nos dejaste. No. Eso es lo que no quiero que ustedes se comiencen a llenar. Ustedes sean, la verdad, muy neutrales, muy poniendo la información, y en el momento que ustedes se revelen que algo de esto les está afectando o algo de esto les puede estar complicando su día a día, de verdad, déjenlo, no lo continúen el trabajo. Y entonces aquí en nuestras reuniones comenzamos a platicar, comenzamos a desahogar estas situaciones para darle mejor curso. Y que no sea desde la forma traumática de haberse encontrado con esta información, sino que sea muy amable, que sea muy transparente todo esto.
Ujú. Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios. Oh, sí, una pregunta. Sí. Este, el cuestionario que nos enviaste, Ujú. Me lo hacen ese lo llegar. contestamos y te lo mandamos, ¿verdad? Sí, a mi WhatsApp personal, por favor. Para yo tener una radiografía, para tener un análisis Ok. de las personas que están aquí. Entonces, no nada más es, ya me diste el análisis y ahora qué pasa con él. No, yo les voy a ir dando herramientas a ustedes para ir trascendiendo, para ir sanando ese tipo de huellas. Es mucho ejercicio, Leti, te lo puedo decir. Y no en una sesión va a salir. Pero ¿por qué es mucho ejercicio? ¿Por qué es mucho trabajo? Porque a veces simplemente comenzar un hábito, comenzar una rutina nos cuesta. No sé si a ustedes les ha pasado comenzar a hacer ejercicio, bajar de comer cierto alimento, comenzar a hacer algo. Los primeros días hay una resistencia terrible. Entonces, aquí la gran satisfacción que van a tener, ustedes me mandan su cuestionario, reviso yo la información y les voy a ir dando ejercicios a realizar. Lo bonito es que, imagínense, entramos con una expectativa de nuestro taller, este dolor no es mío, y hoy cuántas cosas no se han ido revelando en el camino, ¿sí? Y las que nos faltan, vamos a la mitad y vamos, como les decía yo en el mensaje, voy a ser más comprometido desde título personal y que vayamos avanzando, ¿ok? Ah, perdón, Juan Carlos, es que no, Ujú. ya no pregunté bien. Dime. O sea, no contesto sí o no, sino que como que me extiendo. Yo te diría sí o no y extiéndete aparte. Así o no, porque con algunas así como que yo decía nomás sí, no, y ya hasta ahí me quedé. Me contestas tu sí o no y yo lo veo como el sí o no. Y ya con lo que te extiendes, yo clarifico. Ah, si fue sí o si fui no. ¿Por qué extenderte y me lo estás puntualizando? Porque si ya estoy abriendo algo y tú lo estás trabajando sola, no quiero que te quedes con eso sola. Por eso, si te extiendes, mira, bien, porque así estamos sanando. No te estoy abriendo algo y te estoy dejando ahí sola. Ujú. Ok, sí, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Algo más por ahí que me quieran comentar? ¿Algo que falte? ¿No? No, gracias. A ustedes, muchas gracias. Pues muchas gracias. Una bonita sesión tuvimos el día de hoy. Bueno, así yo lo sentí. Y espero que sea igual de información para ustedes. Sí, gracias. Y a trabajar, el cuadernito de trabajo que les haré llegar. ¿Sale? Muchas Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, que descansen y nos vemos el Igual, próximo espera. martes Igual. 25 a las Martes. 8 de la noche. ¿Sale? sí. Gracias. Gracias, buenas Gracias. noches. Bye bye. Bye.